Bueno, vamos a ver cómo calculamos la correlación de Pearson con StatGraphics. Voy a coger otra base de datos. En el vídeo de la estadística descriptiva os he puesto una base distinta. Esta es una base de pacientes con Alzheimer. El sexo, la edad, eh, el nivel de estudios, si es diferentes niveles de estudios, diabetes, si tiene diabetes sí o no, si tiene hipertensión, si tiene enfermedad coronaria, el Minimental diagnóstico, el Minimental a los 10 años, la diferencia que hay, y el volumen del hipocampo. El volumen del hipocampo es una de las zonas cruciales en el Alzheimer, la reducción del volumen. Entonces, para ver cuánto se reduce el volumen del hipocampo en función de la caída del Minimental, o al revés, cuánto cambia el Minimental en función de la caída del volumen del hipocampo. Vamos a ver la correlación. Vamos a hacer la correlación. Entonces, lo que hago es, ya lo hemos hecho en el vídeo anterior, copio los datos en Excel y abro el StatGraphics y con botón derecho marco toda la columna y pego. Como tengo el nombre de la variable, pongo nombre de la columna y ya tengo las variables aquí. Vamos a ver la correlación que hay entre el volumen del hipocampo, que me lo ha puesto sin comas, ¿veis? Es igual, es igual. A la hora del cálculo de la correlación es igual. Antes los tenía con unas unidades, ahora lo tengo con otras unidades. Vamos a ver. Para hacer la correlación tengo que venir a relacionar varios factores y análisis multivariado correlaciones, ¿veis? Le puedo pedir la correlación de más de una variable. Le puedo pedir la correlación. Siempre la correlación es 2 a 2. La correlación, acordaros, es el grado de relación que hay entre dos variables cuantitativas. Y es una medida que va de -1 a +1. Si es negativa, es una correlación negativa y es una relación inversa. Positiva es una correlación positiva y entonces es una relación directa. Bien, voy a coger la diferencia del Minimental entre el diagnóstico y los 3 años y el volumen del hipocampo. ¿Vale? Aceptar. Esto es por si quiero, si tengo algún... Esto es sobre todo cuando trabajo con varias variables, pongo varias variables y calculo correlaciones 2 a 2. Si quiero trabajar solamente con los casos completos, para todas las variables estén completas, o quiero trabajar con todos los datos. Y no tenemos ningún dato faltante, ningún dato que nos falte, por lo tanto, puedo trabajar con casos completos sin ningún problema. Y aquí está la correlación, y aquí las correlaciones se llaman de rango. La marco, hago aceptar, y ahora veis, tengo aquí el dibujo, ¿veis? De la correlación, que en este caso es negativa. Quiere decir que cuanta más diferencia haya, cuanta más diferencia, más se reduce el volumen del hipocampo, más pequeño es el hipocampo, la zona del cerebro llamada hipocampo. Y en cambio, cuanto la diferencia es más baja, cuando hay menos caída del Minimental, el volumen del hipocampo es mayor. Esto es una correlación negativa, ¿veis? Negativa y significativa. Este p-valor me está diciendo que la hipótesis nula de que la correlación es cero es rechazable. La puedo rechazar con tranquilidad. Es una correlación estadísticamente significativa. Una correlación negativa. No es una correlación extraordinaria, no se acerca al -1, pero es una correlación significativa. ¿Veis? Aquí me está haciendo el dibujo, la diferencia, ¿de acuerdo? Aquí y aquí, ¿de acuerdo? Me lo está haciendo aquí en el volumen, aquí la diferencia, aquí el volumen. Esto no tiene mucho sentido que lo haga así. Esto se lo hubieran podido ahorrar y colocar únicamente este gráfico de aquí. La misma cosa pasa aquí, perdón, aquí, la correlación de Pearson, que me da la correlación de la diferencia del Minimental con el volumen del hipocampo a los 3 años, y aquí es lo mismo, pero al revés. Bueno, obviamente es la misma correlación.
Bueno, son estas cosas, esto se le llama matrices de correlaciones y es una cosa que se hace habitualmente. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es básicamente aquí la correlación de Spearman, que es una correlación no paramétrica, en el caso que no hubiera normalidad se utiliza, y en opciones de ventana tengo la de correlación de Kendall. ¿eh? Son medidas también, la correlación de Kendall y la de Spearman, correlaciones que van de -1, valores de números que van de -1 a +1, pasando por el cero, y ya está. Pero la correlación más habitual es la correlación de Pearson de largo. ¿De acuerdo? Bien, aquí también me hace una descriptiva de cada una de las dos variables, de la diferencia y del volumen del hipocampo a los 3 años. Y esto es cómo funciona para calcular una correlación de Pearson. Obviamente ahora podría calcular, yo que sé, para que veáis la correlación que hay entre ¿eh? la edad y el volumen del hipocampo. Pues parece que aquí no tiene que haber ninguna correlación. Voy a aceptar. Digo que sí, que con las correlaciones, mira, pues sí, me da una correlación negativa. También la edad, al aumentar la edad, el volumen del hipocampo es más pequeño. Bueno, con la edad también. O sea, en todos los con Alzheimer, quiero decir que cuanto más edad tienen, seguramente más el mini mental más bajo, y se produce más diferencia y, digamos, empeoran más rápidamente, podríamos decir. Y por lo tanto se produce una... es con la diferencia, lo he hecho con la diferencia, perdón, hay una diferencia mayor. Quiere decir que cuanto más grande es la edad, menos es la diferencia. Es interesante esto, muy interesante médicamente. Evoluciona, cambia menos rápidamente, digamos, evoluciona más lentamente. En cambio, cuando es más joven el paciente con Alzheimer, la diferencia que hay entre los 0 años y los 3 años es más grande, es más pronunciada. Es muy interesante. Esto tiene lógica. Cuando el Alzheimer es más joven, la persona es más joven, cuando contrae el Alzheimer, evoluciona más rápido. Tenemos una correlación significativa negativa. ¿De acuerdo? Bien, esto es un poco lo que queríamos ver. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto lo dejamos aquí.